existencia de alguna patología de base, el tratamiento farmacológico asociado, si hay presencia de tóxicos, factores precipitantes, comorbilidad o agravantes. Generalmente el diagnóstico de la epístasis suele ser fácil porque la mayoría, como son anteriores, se pueden realizar mediante una buena fuente de luz y mediante rinoscopía anterior. En el caso de ser posterior, se suele usar un depresor lingual. Entonces, en sí, la evaluación clínica, aparte de las determinantes que ya mencioné, también se va a valorar de acuerdo a la repercusión de la epístasis, es decir, de acuerdo a la pérdida sanguínea. Y según la cuantía y las consecuencias de la hemorragia, nosotros podemos tener episodios de epístasis benigna y episodios de epístasis grave. Las epístasis benignas son aquellas, es el cuadro clínico más frecuente. Aquí el estado general del paciente es bueno. Se caracteriza porque la exteriorización de la sangre es de forma brusca y generalmente es unilateral, y esta es la que suele ceder de manera rápida, espontánea o por simple compresión. En cambio, la epístasis grave es el restante porcentaje de los casos, un 10% de los casos, en donde se va a clasificar ya sea por su abundancia o por su repetición. Por su abundancia, es decir, un episodio hemorrágico importante con una exteriorización tanto anterior como posterior, y aquí el estado del paciente puede estar alterado, por lo que hay que, en el caso de, como ya hablamos de la evaluación, hay que hacer la evaluación ABC, si el paciente puede necesitar que se le canalicen una o dos vías periféricas, aparte de darle el tratamiento local correspondiente. En cambio, por su repetición, eso quiere decir que la epístasis suele aparecer como benigna, pero su repetición o las constantes recidivas va a provocar pérdidas hemáticas importantes, lo cual se puede reflejar, por ejemplo, si le hacemos exámenes complementarios al paciente. En un hemograma puede, por ejemplo, mostrarse con anemia, o el paciente puede presentar síntomas específicos que nos pueden orientar a que el paciente lleva crónicamente teniendo pérdidas hemáticas. Siguiente. Dentro del tratamiento tenemos una serie de medidas generales que ya las mencionamos en sí, que es primero tranquilizar al paciente, el reposo absoluto, la colocación del paciente en posición sedente, inclinado hacia adelante. Se debe hacer en anamnesis, puntualizar en datos muy importantes como son los antecedentes personales, patológicos y las circunstancias de aparición. Y debemos valorar la cuantía de sangrado mediante el examen físico, la toma de los signos vitales, pulso, tensión arterial, y mediante el examen ORL tenemos que localizar cuál es la fosa nasal sangrante mediante rinoscopía anterior, o verificar si hay sangrado también posterior mediante depresor lingual. En el caso de el control hemodinámico, por ejemplo, si la persona presenta hipertensión arterial, se debe bajar la tensión arterial. Si hay disminución de volumen, debemos de asegurar una vía para poder rehidratar al paciente. A veces también son necesarias transfusiones sanguíneas, el paciente anticoagulado, ajustes de medicación, o administrar ciertas vitaminas u otros complementos en el caso de los pacientes que tengan alteraciones de la hemostasia o de tiempos de coagulación. Siguiente. Ahora vamos a hablar del tratamiento local. Hay tratamiento local, tratamiento regional. Dentro del tratamiento local vamos a mencionar primero la compresión bidigital, que ese es el procedimiento más corriente y que